Barreda, que además de ser productor de la película, es el guionista. Pasó más de 3 años para hacer toda la investigación y finalmente cuando él ya, porque él también quería filmar por una situación particular, no pudo filmarla él, o sea, al ser el director, y fue cuando se unió en este caso Javier Velasco, y ya nos platicará él cómo fue pasar esa batuta, porque él ya tenía la visión no solamente como guionista, sino en la parte de producción, sino también como parte de dirección. Ya sin más preámbulos, Fernando. Solo sumando, lo de Fernando no solo es un gran cineasta, también es un gran ser humano. Donó un riñón a alguien que ama mucho y por eso dejó de un lado la película, que eso habla mucho de él, sobre todo haciendo una película de psicópatas, que sobre todo la película, lo que estaba diciendo Iku, es un thriller. Casi no tenemos este género y la gente siempre se queja de que tenemos los mismos géneros, y en esta oportunidad tenemos una película que está bien hecha, que está bien pensada y que está bien desarrollada. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, Fernando. Muchas gracias, Charlie. Iku. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Fernando Barreda, escritor y productor de Psicópata, El asesino del conejo blanco, y es un placer para mí presentarles la película. Este es nuestro gran elenco que encarnó y que hizo posible la producción, además de que hay un equipo obviamente inmenso detrás de esta película que la hizo posible, y que sí, como menciona Charlie, para mí es un orgullo y una bendición realmente haber tenido pues a un equipo tan talentoso, y también Javier, que no nos acompaña en este momento, pero que tomó la batuta de la película, lo hizo increíble, y tenemos una película de la que estoy muy orgulloso. Y bueno, voy a presentarlos. Primero está Ana Rivero, que es su debut en cine. Luego tenemos Andrés Almeida, que no sé si a lo mejor lo han visto en alguna película por ahí. Veterano, me dijeron, ¿no? El veterano. También tenemos a José Meléndez, un increíble actor y una gran promesa del cine nacional. Adriana Llabrés, también una increíble actriz y persona. Y a mi querida Ana Elea, que obviamente todo el mundo la conoce, no puedo introducirla de otra manera, pero un aplauso, por favor. La idea del trastorno de identidad disociativo es que en mi análisis que hice de investigación, me encontré que lo normal es que la fragmentación, cuando sucede en la infancia, es que suele ocurrir no nada más en 2 identidades. Lo normal es que es alrededor de 4, 5 o hasta 6. Esos son los casos extremos, pueden llegar hasta 20. Hay registros de personas que han tenido más de 20, ¿no? Pero obviamente no queríamos abrumar al espectador, no queríamos como perder el hilo de la historia y mantener al personaje aterrizado, sobre todo a los que tienen que ver más con el conflicto que está viviendo. Sin embargo, como dices, si prestas atención a los pequeños gestos sutiles en la actuación de Adriana, se puede entrever algunos de estas diferencias que puede haber entre uno y otro, siempre manteniendo como esta sutileza de lo que muchas veces podría ser fácil abordar un personaje de múltiple identidad, que es exagerar, y no nada más exagerar las identidades, sino también exagerar los switch, los cambios, ¿no? Pero no, yo creo que Adriana puede explayarse más. Hola. El gran reto creo que fue ese, el no hacerlo sensacionalista, el informarme. Afortunadamente tengo una tía que es psiquiatra y ha tenido pacientes con trastorno de identidad disociativo. Y cuando platiqué con Fer, la consigna era que por favor no lo lleváramos a lo que hemos visto con el trastorno de identidad disociativo, que buscáramos hacerlo realista. Y
Y entonces, cuando busqué a mi tía, me pidió lo mismo, me dijo que con mucho gusto me ayudaba, pero que por favor no lo llevara a lo sensacionalista, porque si no, no me iba a ayudar. Entonces, no cuentas conmigo. Entonces, o sea, como que no hay referentes visuales, vimos algunos videos, Fer y yo, pero fue abordarlo a partir del fondo, de entender cómo es y por qué se crea. Lo que sucede, o sea, yo le preguntaba a mi tía si yo lo podría adquirir a esta edad y me dijo, no te puedo decir que no, pero sería muy difícil porque uno va adquiriendo la capacidad de filosofar y me encantó que la filosofía sea una razón clínica de supervivencia, porque lo que hace el cuerpo al tener trastorno de identidad disociativo es que se está defendiendo, está sobreviviendo ante un trauma, abuso, que no puede asimilar. Entonces se rompe, se fragmenta para proteger a esa persona que fue atacada. Que me parece bellísimo que el cuerpo pueda lograr eso. Y entonces abordarlo desde ahí creo que sería más celebrado actoralmente irme a los polos. Entonces hubo como mucho freno de todos de irme a lo realista, a que no deja de ser la misma persona y considerar que la personalidad está hecha de su relación con el mundo y con el entorno. Entonces, estas entidades tienen el mismo trauma, pero se relacionan diferente con el mundo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En mi caso, creo que el mayor reto al que me enfrenté fue el hecho de separar, porque generalmente como actores de pronto justificamos, defendemos a los personajes, ¿no? A capa y espada. Y en este caso era muy difícil de justificar. Comete actos aberrantes, injustificables. Entonces, tratar de entender y de empatizar con un personaje que desafortunadamente, y gracias al guión que tiene todo este pasado en el cual puedes de cierta forma lograr entenderlo, ese creo que fue el mayor reto, como entre tratar de entenderlo sin justificarlo, pero al mismo tiempo pues estás renunciando un poco a este gancho mucho más sencillo como actor, que es como, pues sí, como tratar de, pues, o sea, utilizar tu propia moral, que no se cuele tu propia moral, pues ese fue el mayor reto. Muchas gracias. Sí. Felicitaciones a todos. Gracias. Hola. Claro, creo que a lo largo de estos días que hemos hablado con un poquito más de prensa y explicado esto de manera muy resumida, cuando estás escribiendo una película y te enfrentas a esa página en blanco que muchas veces es como muy aterradora, creo que tienes que, más que ver hacia las tendencias y ver hacia lo que se está haciendo, probablemente pensando qué es lo que funciona en el cine nacional, pues uno tiene que conectar con la historia y tiene que ser muy honesto con los personajes y con los conflictos que vas a desarrollar. En este sentido, me topé con este trastorno de identidad disociativo, que es un trastorno que obviamente está muy mal proyectado en películas a nivel histórico en muchos países, sobre todo en Estados Unidos. Entonces creo que eso fue lo que me motivó a hablar de este trastorno desde un punto de vista más aterrizado, entendiendo que son víctimas de abuso y de abandono y de, obviamente, de este trauma complejo, y que abordar la película desde este punto de vista era la manera más honesta, y poner obviamente a la protagonista con este conflicto interno para que es algo que la queja y que es un obstáculo más, pero que ella tiene una convicción muy fuerte para que, a pesar de sobrellevar esta condición, pues quiere y tiene esta fortaleza y esta valentía de ir tras las pistas de un asesino. Entonces
Creo que me interesé más en la parte psicológica, evitando obviamente la parte sociopolítica, que muchas veces lo vemos y existe en el cine nacional y que es importante que exista, pero que en esta película nos quisimos concentrar casi el 100% en la parte psicológica, en los traumas, en cómo la violencia se gesta desde la infancia, desde el abandono, desde la falta de valores, y poner sobre la mesa un tema que ya obviamente con sus tintes de género, de thriller, del horror, y obviamente que sabemos que es una película muy perturbadora, pero que pone sobre la mesa un tema para que ya sea la audiencia la que juzgue desde su propia moralidad lo que está viendo en pantalla. Nosotros como cineastas solamente estamos exponiendo, y es una forma de volver y de vomitar, ahora sí que todo a lo que estamos acostumbrados a ver, todo lo que experimentamos, a lo que estamos constantemente expuestos, ¿no? Entonces el cine siempre es una forma de catarsis, es una forma de ver las cosas desde otro punto de vista y abrir el tema sobre todo, y pues tener una experiencia a la vez cautivadora, emocionante, y que tiene estas capas, espero que de reflexión, ¿no? Sí, mira, bueno, con ese tema creo que al final se deja sobre la mesa como una pregunta abierta al espectador, y sobre todo para como la plática, y que cada quien juzgue desde su propia moralidad, porque no es un tema sencillo. Creo que cada quien tiene su propia perspectiva de dónde viene esa maldad. Nosotros tratamos de exponerla y tratamos de mostrar esos orígenes, ¿no? Y creo que ese trabajo de tratar de cómo con un thriller acercarnos a la audiencia y tener este argumento sin pretender que tenemos la verdad, obviamente, pues ese es lo que nosotros como cineastas tenemos, esa consigna de exponer. Ahora sí que la prensa y la audiencia es la que tiene la última palabra, ¿no? No se me dio toda otra pregunta. Sobre, digamos, lo que cada personaje encierra claro. En cuanto a sus problemas. Sí, fue parte de lo mismo, ¿no? Cuando yo trabajo los guiones, me concentro mucho en la verdad, y todo el tiempo estoy preguntándome, haciéndome preguntas, ¿por qué este personaje hace esto? ¿Por qué sucede esto? Y creo que eso me lleva a tardarme mucho. Yo escribo y me tardo años. No soy de los que escriben oro a la primera y hacen magia. Yo la verdad es que trabajo mucho el guión hasta que pienso que es algo que se sostiene solo, ¿no? Y que incluso creo que una forma fácil de decirlo es que yo entregué el guión a otro director que lo pudo tomar y llevarlo a cabo y sin que se perdiera nada. Entonces yo creo que eso significa que el trabajo del guión pues ya estaba ahí, ¿no? Y tratar de darle las herramientas a los actores desde un punto de vista, desde un punto como muy particular, donde ellos puedan entender su naturaleza y no tener que llegar al set simplemente a decir sus líneas. Creo también que en un caso tan específico como este guión, ya desde la escritura existen personajes tridimensionales con complejidades, adversidades, virtudes. Obviamente cada uno de nosotros hizo el trabajo que tiene que hacer para de alguna manera acabar de delinear qué es lo que tenía que expresar el personaje. Yo tuve la fortuna, digamos, el personaje de Eder tiene una condición renal crónica, casi terminal, y desde un principio, antes de que Fer tuviera que abandonar el proyecto, lo trabajamos mucho juntos, justamente porque él, estaba pasando un poco por el proceso, pero también porque el tío de Jess Villegas, nuestra productora, tiene la condición avanzada, y fue una persona que muy generosamente se dio el tiempo de sentarse conmigo, de asesorarme, sobre todo de cuál es la condición física, cómo es que te limita para un personaje
como Eder, que tiene que vivir casi un poco de la fiscalidad, es un investigador que está atrás de un asesino. Había que darle credibilidad, había que darle sobre todo, siento que el peso que desde un principio Fer le dio al personaje y a la condición. Y bueno, ahora que ya se habló de esto, para mí tenía también un peso increíble representarlo de una manera digna, de poder mostrar un personaje de carne y hueso con el que siento mucha gente se va a poder identificar, va a sentir empatía, porque es al final del día una enfermedad que sufre mucha gente en nuestro país y la sufre también la familia alrededor. Entonces creo que de entrada en el guión está todo, ¿no? Está concentrado, y después nos guiamos muchísimo de la mano de Fer, de su guianza, de sus palabras, y bueno, eso fue en el caso específico del personaje de Eder.